Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a Maratones Argentinas TV en esta mañana de jueves fría aquí en la ciudad de Rosario con 6 grados 5 de temperatura, a pleno sol, pero demasiado frío. Bueno, ahí ya lo tenemos a Guillermo que está en pantalla en esta mañana de jueves en Maratones Argentinas TV. Quiero agradecer a nuestros sponsors, Proyecto Creativo Mabra Wills, MBS Informática y Buena Argentina que hacen posible esta transmisión. Buen día, Guillermo, ¿cómo estás? Muy buen día. Bien, muy bien. ¿Cómo está la ciudad de Mar del Sí, la Plata? verdad, y bastante fresca. Hoy amaneció un día lindo, medio soleado, pero después a media mañana empezó a lloviznar y se puso medio feo. Bien, contanos, Guillermo, cómo estás pasando esta cuarentena. Eh, no, bien. Sí, mi cuestión laboral la sigo haciendo. Trabajo en un negocio que vendemos insumos de seguridad y entonces eh, se sigue trabajando, se paró muy poco y bueno, cuidándonos, tratando de cuidarnos de este virus que nos afecta a todos. Totalmente, por supuesto. Bueno, vamos a arrancar la nota con el señor Guillermo Matcargo en esta mañana de Maratones Argentinas y preguntarte, Guillermo, ¿cuándo empezó tu vida deportiva y cuándo te pusiste esos tradicionales por primera vez? Bueno, mi vida deportiva empezó en el año 73, que en el verano íbamos junto con unos primos a patinar a la iglesia Pompeya. Había un gimnasio que alquilaban patines y bueno, íbamos todos ahí con mis hermanos y unos primos. Y de ahí salió que me podía anotar para un torneo que era turistas y debutantes en el patinódromo Ajá, y empecé con el club Kimberley ajá, en turistas y debutantes. Corrí ajá. el verano y que eran unas fechas en enero y otras en febrero y después ya en marzo ya empezó el campeonato de todo el año. Bien, ¿seguiste siempre en Kimberley, Guillermo? No, no, no. Yo ahí empecé en Kimberley, nosotros somos 7 hermanos, Sí, en los cuales primero empezamos corriendo 6. El más chico Javier nació en el 79. Eh, Corrimos primero en Kimberley y en el año 77 pasamos al Club Unión. ajá. Eh, Primero si corrían mis dos hermanas las mayores, Graciela y Mónica, después vengo yo, después viene María, después Sergio, que ya le hiciste la nota, Sí, Verónica, la más chica, y Javier. Bueno, bien, corrimos ahí, corrimos en Kimberley durante unos años y después pasamos al Club Unión. bien, toda una familia de patinadores, Guillermo. Sí, sí, no, no, no de herencia, sino que empezamos nosotros a patinar. Ajá, Eh, Empezamos a ir ahí y bueno, de ahí salió a ir al patinódromo y que en esas épocas directamente empezabas como federado. No había como era ahora que, es decir, lo que había era turistas y debutantes, que el torneo ese de verano y sí, después durante todo el año no ibas a correr federados. ajá, muy bien. Eh, Este, contanos cómo llegás a la selección argentina de patín, Guillermo. bueno, yo ahí en el año 77 pasé al Club Unión. eh, y bueno, después tuve varios años ahí y en el año 82 pasamos a correr a Mutual Casinos. Y bueno, en el 82 ahí clasifiqué para el primer torneo que fue los Juegos Cruz del Sur, que después pasaron a ser los SODE Sur.
que se hicieron en Rosario. Ahí se inauguró la pista del parque. Sí. Bueno, y esa la corrí en el año 82, que corrimos con José Luis Lozano, Marcelo Martínez y Alberto Nerciande. Ajá. Bueno, llegás por primera vez a la selección argentina de patín. ¿Cómo fue para vos vestir la celeste y blanca? Bueno, en sí fue emocionante, pero lo que pasa es que todos venimos de campeonatos nacionales y que es como que vas viendo a los más grandes y era algo que uno era como tu meta vestir la camiseta argentina. Yo noto que hubo muchos chicos que tuvieron esa misión o esa vista y muchos llegaron a vestirla. En otros deportes, por ahí son más famosos. En nuestro deporte no es tan popular como es el fútbol, el tenis, el básquet. Entonces, por ahí tanta gente no nos conoce. Claro. Es mucho más difícil. Sí, no, tal cual. Bueno, estamos con Guillermo Macargo. Voy a ir un mensaje que tiene la gente para Guillermo. Dice Roberto Tito Marteleur, dice, buenos días, un amigo y compañero, mucha experiencia, dice, con la camiseta argentina, dice, ¿qué sintió, dice, cuando se la puso por primera vez? Bueno, eh, con Roberto Marteleu fuimos muy buenos amigos y somos buenos amigos y buenos compañeros. Eh, Querría decir que, por ejemplo, él como compañero de equipo eh, hubo muy pocos. Él, por ahí él no tuvo la posibilidad de ir a vestir la camiseta argentina, pero muchas veces al margen de tener, todos conocemos al campeón, al que gana, al primero, pero atrás de ese hay muchos corredores o muchas personas que son los que lo ayudan y los que les hacen el juego de equipo para que esa persona gane. Y bueno, y Tito Marteleu es uno de ellos. Es decir, él, eh, como compañero de equipo, es decir, era alguien que vos ibas a estar muy tranquilo porque lo que él tenía que hacer lo iba a hacer a la perfección y te iba a llevar adelante y te iba a hacer, te iba a cubrir y te iba a ayudar a que vos ganes. Y por ahí a esas personas eh, no se las valoró tanto. Es decir, por ahí uno no se acuerda de eso. Y en un equipo es todo, es decir, no es una persona sola, sino eh, que es un grupo. Eso más que todo lo aprendimos nosotros veíamos a los italianos, que ellos venían en un equipo. Y bueno, y es como que de ahí vino esa escuela. Ajá. Bueno, muy bien. ¿Quién fue tu entrenador en ese tiempo cuando llegas a la selección, Guillermo? Bueno, yo entrené con Carlos Luzquea como entrenador. Después, cuando vos ibas a la selección tenías otros directores técnicos. En ese campeonato, el director técnico era Luis Piperno. Luis Piperno. Bueno, que Luis, es decir, él tácticamente y trabajar en equipo y todo eso, es como que nos inculcó mucho todo eso, de ser compañeros y cómo es hacer todo el planeamiento de una carrera.
Bien, bueno, ¿en qué año llegás a tu primer mundial, Guillermo? Bueno, en el año 82, nosotros clasificamos para el primer, antes de eso, eh, tuvimos un selectivo que se corrió velocidad y fondo, y bueno, y nosotros se hizo acá en Mar del Plata, y ese mundial era en Italia, en Final Emilia. Y bueno, a ese mundial, para ese selectivo había clasificado Alberto Nercián y yo en fondo, en el cual teóricamente íbamos a viajar y bueno, nos mandaron a Buenos Aires a sacar los pasaportes y todo, de raje, y después a los 2 o 3 días es como que dijeron que no había fondos, no había dinero y no viajamos. Así que ese no tuve la posibilidad. Eh, que viajó Damas, viajó Nora Meledi, Claudia Rodríguez y Nora Vega, y en varones fue Pascali, que se pagó todo el viaje él. Claro. Después, en el año 82, ya en el año 83, se hizo el Mundial acá en Mar del Plata, y bueno, yo en el campeonato argentino ahí gané corrí 4 carreras, y de las 4 carreras salí campeón en 3, que gané los, eh, los 300 contrarreloj, los 1500 metros y los 5 kilómetros. Y bueno, y en la preselección entrenábamos, y estaba el entrenador que estaba en ese momento, no nos permitía tener más entrenamiento con nuestros entrenadores y todo eso, y es como que eh, nos dieron vuelta y nos hicieron renunciar. Que en ese grupo también estaba Nora Vega, estaba Reinaldo Vega, estaba eh, Tito Marteleu, Dino Letis, y bueno, renunciamos a ese y no corrimos ese mundial, lo vimos desde la tribuna. En el año 84, a mí me tocó el servicio militar, y bueno, y mucho tiempo no pude entrenar y no clasifiqué al mundial que se hizo en Colombia, en Bogotá. Y en el año 85, que se hizo el campeonato argentino acá en Mar del Plata, yo gané las 5 carreras que competí, y bueno, y de ahí me pusieron directamente, fui directamente al Mundial, que fue en Colorado Springs, en Estados Unidos. Guillermo, ¿por qué los hicieron renunciar en ese momento? Y porque cuestiones así, por ahí, ciertamente políticas, o porque si entrenabas con uno no te podías entrenar con otro, o si vos sos jugador de Boca y el entrenador es de River, entonces no te llevan no entras en la selección. Eh, en muchos deportes pasa eso, no solamente en patín. Eh, es como que ahora es todo más, es decir, el periodismo, la información, hay mucha más información, entonces todas esas cosas no se pueden tapar tanto. Antes Claro, era pero, mucho más común. Es una claro, pero, lástima, pero bueno, pasaba así, bueno, y espero pero, que no siga pasando. pero Guillermo, es como cortarle la carrera a un deportista, hacerlos renunciar. Y sí, no pasó solamente en patín. ¿En cuántos deportes argentinos pasó eso? Sí, claro, también como vos decís, en aquellos tiempos se podían tapar muchísimas cosas que ahora no se pueden. Sí, bueno, y ahí
después fuimos a Estados Unidos, que bueno, ese mundial tuvimos un tiempo de aclimatación, que ahí tuve de 2 cuartos puestos y 2 séptimos, y después en la americana quedamos cuartos con Lozano y Herrero. Y al fin de ese año se hizo el campeonato sudamericano en Chile, que ahí salí 2 veces campeón sudamericano y Bien. 4 segundos. Guillermo, o sea, ese fue tu primer mundial ahí en Estados Unidos, entonces. Ese fue mi primer mundial, mi Eh, primera experiencia como mundial, ajá. con 20 años. ¿Cómo te sentiste al pisar una pista internacional y correr tu primer carrera para la selección argentina? Y lo primero que sentí son nervios, Sí, porque uno piensa que es decir, al principio parece que es todo más fácil y bueno, y te sentís nervioso. Además que cuando entras en la pista te estás parando al lado de corredores que ya los has visto años anteriores, o sí. ya sabías que venían corriendo y ya sabías sus resultados. Entonces, hay veces que uno se va poniendo nervioso cuando entra. Después, a medida que uno va compitiendo, es como que se va distinguiendo más en las carreras más largas. Es como que uno va entrando en temple de la competencia y se va poniendo mucho más tranquilo. Y va pensando, teniendo la cabeza mucho más en su competencia, su carrera. Claro, y vas Eh, adquiriendo un poco más de experiencia también, ¿no? y sí, a medida que va pasando el torneo, uno se va relajando más eh, y además eh, en esa época nosotros no contábamos con materiales, era difícil conseguir materiales, llegabas a los campeonatos y ahí tenías que comprar las ruedas o lo que necesitabas para competir. Y las pistas, la de Mar del Plata era de baldosa y resbalaba y no tenías la velocidad que tenías en esos otros circuitos. Eh, Por eso yo durante un tiempo entrené pedí permiso y metíamos un auto para entrenar atrás de la moto en el patinódromo. claro. Bueno, y ahí obtenías velocidad y mucho más ritmo. Guillermo, tengo aquí unos mensajes para vos, dice Ariel Sevivian, que dice grande Guille, el mejor técnico, volvé, dice. Darío Ali dice, ganabas porque yo ya no corría, dice, más, jaja, te estamos observando en el grupo, abrazo, Guille también. Darío Ali de España, que nos está comentando y nos está viendo. Bueno, ahí tenía el mensaje de Darío, de Guillermo. Bueno, Guillermo Servián lo tuve fui entrenador de él. Eh, la verdad que un chico que tiene mucho talento, muchas condiciones. Había que acomodarle a veces un poco la cabeza, seguro que se está riendo cuando lo escucha, pero mucha capacidad tenía para competir. Bien, bueno, llegás a tu primer mundial. ¿Con qué expectativas fuiste a Estados Unidos? ¿Era lo que vos esperabas, el resultado que tuviste? ¿Cómo fue para vos? Para mí fue bueno. Siempre uno tiene muchas más expectativas. Es decir, siempre uno va pensando en traer alguna medalla o es decir,
estar mucho más adelante. Pero el nivel que tuve y cómo anduvimos, la verdad que yo me sentí bien. Es decir, tuvimos un buen desempeño y bueno, y por ejemplo en la americana, que se corrían 10 kilómetros, la verdad que nos faltó un poco de suerte, porque si no hubiésemos obtenido una medalla en esa competencia. Pero yo pienso que el desarrollo, que carrera tras carrera, cada vez íbamos avanzando más y es como que nos íbamos adaptando cada vez más a los competidores extranjeros. Bien, ¿cómo continúa después de tu carrera en la selección argentina? Después del Mundial, que vas a Chile y salís ahí subcampeón. No, a Chile fui a los sudamericanos. A la De Sudamericana. ahí, el año siguiente, en el año 86, ahí ya después se hicieron dos modalidades en campeonatos argentinos, que eran el campeonato argentino por clubes y el campeonato argentino por federaciones, que ese año se compitió en Buenos Aires, en el estacionamiento de la cancha de River, Ajá. que bueno, ahí la verdad me fue muy bien, pude ganar unas cuantas carreras y de ahí eh, fuimos al Mundial a Australia, en Adelaida, que en ese Mundial fue Marcelo Losauro, José Lozano, Oscar Contreras y yo. El técnico en ese momento fue Manodoro, que es de Rosario, eh, y ese año, bueno, mujeres fue Silvina Pese, Rosana Sastre, Claudia Rodríguez y Patricia Cerezo. Eh, Ese mundial fuimos con el técnico solo, juntamos plata para, algunos nos pagaron los pasajes y juntamos para la estadía con lo que podíamos y bueno, fuimos sin dirigentes. La verdad, fuimos con el técnico, no teníamos un delegado, nada. Ese año corrimos en una pista que tenía una contracurva, en la cual a nosotros nos costaba bastante porque no estábamos tan acostumbrados. Eh, y en los 10 kilómetros, en ese momento las carreras de fondo eran a la última vuelta, eran en línea. Después se empezaron con otra modalidad y bueno, en los 10 kilómetros yo quedé tercero, en el cual tenían que descalificar al primero y al segundo por la acumulación de amonestaciones, al cuarto y al quinto. Y bueno, y hubo reunión de delegados y fue un lío la carrera. Y en ese momento agarraron, se reunió el Comité Internacional, que estaban que tenían miembros colombianos, italianos y americanos, y bueno, anularon la carrera y se hizo de nuevo y en la segunda vez que largamos me caí. Bueno, esa es la única vez en la historia del patín que se repite una competencia. Lo que pasa es que a los italianos no les convenía y a los colombianos y eran los que manejaban más o menos todo eso y bueno, es más, el árbitro era australiano y lo sacaron del campeonato y pusieron un árbitro italiano. Ah, mira. Eh, Así que, bueno, son parte de la historia y de lo que uno
Sí, pasó durante tantos años y lo que a uno las satisfacciones que le van quedando a uno, y Claro, las seguro. alegrías y los recuerdos. Guillermo, ¿cómo fue correr con los italianos ahí en ese momento? ¿Cómo no te escuché? ¿Cómo fue correr con los italianos en ese momento, que eran bastante bravos también? Y en ese momento era difícil porque a su vez los italianos, los americanos, los franceses corrían muy en equipo. Es decir, y en esas épocas corrían 3 por país en cada carrera. Y eso era un bloque que iban es decir, se notaba bien, iban los 3 tanos, los 3 yanquis, los 3 franceses, los 3 australianos, es decir, no, era difícil meterte en el medio. Y bueno, y después era la especie que a medida que iban pasando mundiales, como que te ibas conociendo y te iban respetando al otro mundial. Es decir, vos con los loros, como habías andado un año, al otro año ellos te iban conociendo y ibas viendo cómo, cómo te respetaban y cómo llegabas a estar al nivel de ellos. Claro. Sí, aparte había que imponer, el argentino tenía que imponer cuando llegaba a la pista y estar ahí junto con todos ellos. Tenían que imponer esa presencia de patinador, ¿no? Y sí, sí. Bueno, de ahí, después en el año 87 se hicieron los Juegos Panamericanos en Indianápolis, Sí. que ahí fuimos con eh, Fernando Inesa, Lozano y Losauro. Y bueno, ese año nos fue muy bien. Yo obtuve el segundo puesto en los 1500 metros y, y después después en la americana salimos campeones panamericanos con Lozano y con Dinesa. Y después en las carreras de fondo, los 10 kilómetros y los 5 kilómetros, como te decía, ahí a mí me tocó ser como el caballito de batalla y ayudarlo a José Luis Lozano, levantarle los embalajes para que él pudiera definir. Y bueno, y ese año José Luis trajo 5 medallas de oro en los Panamericanos y el patín se hizo mucho más popular. Claro. Eh, Tuvimos muchas, es decir, corriendo en Estados Unidos contra los Yankees, fuimos más populares, es decir, teníamos más respeto y trabajábamos más en equipo. Eh, de ahí, bueno, y a ese año el Mundial se hacía en Francia, y en Grenoble, y bueno, y teóricamente tendríamos que haber ido de Estados Unidos a Francia, y, y por cuestiones económicas no pudimos viajar al Mundial, que todos se sorprendieron porque de haber tenido un muy buen campeonato panamericano, al mes estaba compitiendo en Francia y Argentina no se presentaba. Bien, voy a pasar a los mensajes para ti. Dice un gran abrazo a Guillermo, dice Raúl Bresiña. Guillermo Silvián que dice Guille, ídolo, volvé, dice. Verónica Rizzi, saludos para Guillermo. Está ahí la gente Bueno, atenta a la transmisión, para vos, Guillermo. sí, muchas gracias. Bresina, la verdad, un juez árbitro muy bueno, y bueno, y ahora me haces acordar, el año antes de ir a los Panamericanos fuimos a, a Brasil a Sertoncillo a correr el sudamericano. Sí. Y bueno, y Bresina fue el juez árbitro en ese campeonato. Bueno, y ahí fuimos, ahí salí campeón
sudamericano, que fue Lozano, Losauro y Dinesa. Bien, ¿cómo sigue después tu carrera deportiva, Guillermo? Bueno, el año 87 pasamos en el 88, bueno, nos preparamos muy bien, fuimos a correr a Italia, a Casano d'Ada. Ya era un circuito mucho más amplio, más que estábamos más cómodos nosotros, y ahí tuvimos la posibilidad de Sergio, mi hermano, que fue el primer año que Sergio corríamos el Mundial juntos, y bueno, cuando en los 10 kilómetros que corrimos, me tocó correr con él, faltando 8 vueltas, yo empecé punta, faltando una vuelta y media. Y bueno, fue por ahí íbamos a levantar mucho más tarde, pero fue una estrategia de ir levantando paulatinamente y bueno, y dejarlos a ellos adelante, en el cual Sergio llegó a pie y obtuvo el tercer puesto. Y en el cual al otro año que se hizo en ruta, los australianos copiaron nuestra forma de hacer la carrera y bueno, y ellos obtuvieron mejor resultado que nosotros. También ya había en ese tiempo esa forma de copiarlos, ¿no? Y sí, Porque el patinador argentino siempre fue como evolucionando en muchas cosas y siempre fue muy mirado, generalmente de Colombia, de Australia. Lo decía Mateus la otra vez, Dago Mateus, el colombiano de aquellos tiempos, que el argentino siempre imponía muchísima presencia, de aquellos corredores de Piperno, Cafati, Rafaldi, ya los tenían bastante medidos, pero siempre iban más adelante que los demás. sí, además que vos lo ibas conociendo y, por ejemplo, si vos veías que tales competidores iban a la táctica de carrera que tenían, levantaban, por ejemplo, los tanos, por eso es que se evolucionó sobre los italianos muchas veces, porque los italianos te levantaban faltando 2 vueltas. Entonces, ¿qué pasó? Veíamos que te tenías que preparar para levantar 4 o 5 vueltas antes. Entonces, a ellos se les complicaba. Porque vos, para cuando ellos querían levantar, vos ya ibas a plena velocidad. Y bueno, y un año se levantaba faltando 4 vueltas, otro año 5, y hasta que las carreras eran muchísimo más rápidas, más veloces, y era mucho más difícil pasar adelante. Claro. Después de ahí, en el 88, después en el 89, fuimos a Nueva Zelanda a competir en una pista muy rápida, muy, muy rápida, que nos costó. Era muy difícil las competencias y llegar a las finales. Fuimos evolucionando carrera tras carrera porque como que íbamos rodando cada vez más. Era muy difícil. Ese año a las mujeres sí les fue mucho más fácil, porque yo pienso que ese año nosotros entrenamos acá en Mar del Plata y las mujeres entrenaban atrás de nosotros. Entonces entrenaban con nosotros y es como que sí, les ganábamos, las colgabas, todo, pero la exigencia que le hacías iban a una velocidad muchísimo más rápido. Y cuando llegamos allá, ellas estaban acostumbradas a esa velocidad. Y nosotros teníamos que estar a una velocidad superior a eso.
y Claro. bueno, y costaba bastante. Eh, Al otro año fuimos a correr a Colombia, en el cual, bueno, ese año, en el 90, nos fue bastante bien y, y bueno, ahí salíamos, Sergio tuvo terceros puestos y salimos subcampeones del mundo en la americana. En el cual, que por ejemplo te decía eso, cuando los 10 kilómetros, para cuando levantan, se habían levantado los australianos y los yanquis se estaban peleando con los tanos en el medio del pelotón, y para pasar de un lado, es decir, ir avanzando, te costaba muchísimo, era muy difícil. Entonces, año tras año, es decir, un mundial es totalmente distinto al otro, porque cambian, por ahí te cambian corredores, cambia la pista, cambia si es más rápido o no. Eh, entonces tenés muchas variaciones. Eh, Bien. vas avanzando, cambia, cambiaron los materiales, los patines. Y después ahí, en el año 91, fuimos a Bélgica, que primero de ahí fuimos a los Panamericanos a La Habana, eh, donde salí subcampeón panamericano y tercero. Y bueno, la verdad tuvimos buenos resultados. Los cubanos hacían las competencias entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde, donde hiciera más calor, para así ellos se sentían mejor y a nosotros nos costaba muchísimo más. Eh, bueno, eh, fue, fue extenuante la temperatura ahí. De ahí nos fuimos a competir eh, ¿cómo es? A Bélgica, que ese año cuando llegamos a La Habana, la competencia agarró y eh, fuimos 4 corredores, en los cuales después, por una modalidad, no sé cómo fue, podías presentar a 3. Entonces Sergio, mi hermano, agarró y no lo pusieron en la lista, y Sergio de ahí pidió permiso y se fue a Bélgica, llegó 15 días antes. Eh, que después nosotros, cuando terminamos las competencias, nos fuimos para Bélgica. Claro, y él entrenando en la pista, él tuvo muy buenos resultados en ese mundial y anduvo bastante bien. No obtuvo medallas, pero tuvo muy buenas competencias, llegó a muchas finales y bueno, la verdad tuvo muy buenos resultados. La pista era muy rápida y se corría muy pegado a la cuerda. Ajá. Entonces era muy difícil pasar. Eh, te costaba bastante. Eh, Bien. Marcelo Losauro que dice un abrazo para Guillermo, dice, que también está ahí prendido a la transmisión escuchándote. bueno, muchas gracias. Hace muchos años que no lo veo a Marcelo. Tuvimos varios viajes juntos eh, y varias anécdotas. Bueno, fue él, su primer viaje fue cuando viajamos a Australia, que él era bastante chico y bueno, fue su primera experiencia. Bien. ¿Continúas más, por más mundiales, Guillermo? Bueno, de ahí, en el año 80 no, 92, 92, de ahí viajamos el Mundial se hizo en Roma, en el cual ese año fue como un clic, porque eh,
decir, ahí aparecieron los patines en línea, y yo pienso que fue ahí, es como que después analizándolo, pienso que yo ahí me equivoqué bastante, porque a nosotros nos llegaron un par de patines y más o menos le había agarrado un poco la mano. Y el mundial era en ruta, era un circuito bastante largo, y tenías los 300 contrarreloj, los 20 kilómetros, y la maratón podías correr, tanto en línea como tradicional, cualquiera de los dos patines. Y como nos sentíamos fuertes con los tradicionales, yo agarré y dije, no, vamos a seguir con los tradicionales en vez de pasar en línea. Y yo pienso que si hubiese dejado a los otros y agarrado en línea, es como que hubiese avanzado antes. Ya yo era mucho más grande que los demás, es como que costaba bastante, y bueno, el cambio ahí fue mucho más difícil. Yo ahí ya tenía 26 años, y bueno, y eso era diferente, adaptarse, y yo tendría que haber agarrado y correr esas 3 distancias, y ya el otro, olvidarme el patín tradicional, porque vos corrías y cuando largábamos, a las 5 vueltas eran 2 pelotones. Iban los de línea, iban 50 metros adelante, y los tradicionales eran dos campeonatos totalmente distintos. Guillermo, fue diferente esa transición, ¿no? De pasar del patín tradicional a la línea. A muchos les costó muchísimo. Algunos los benefició, y a otros, a los más grandes, nos costó. Es decir, el cambio eh, fue un cambio bastante importante. Bien, tal cual. Yo después, más o menos me fui adaptando, y en el año 93 se hizo de nuevo el Mundial en Colorado Springs, y ese año yo no viajé. Se habían hecho unos Juegos Mundiales que viajó Sergio a los Juegos Mundiales, y después de ahí fueron a correr el Mundial a Estados Unidos, que Sergio nacía su hijo y se volvió para acá, para Argentina. Yo ese año es como que no me presenté a los selectivos. Es decir, me presenté a unos y después es como que lo dejé, y es como que a mitad de año empecé a agarrar más ritmo, y al otro año sí fui al Mundial. Fuimos a correr a Italia, y de ahí fuimos a correr el Mundial de Francia. ¿Y cómo te va? ¿Cómo te fue en esos dos mundiales, Guillermo? En el de Francia fue mi último mundial, que, qué sé yo, fue una buena competencia, pero muy, muy bien no fue un mundial que tuve resultados. Es como que ya, yo ya cumplía casi 29 años, y ya era más difícil. Es Ya, como que el patín es muy técnico y físico, ya. y ya el cambio, es decir, costaba bastante. Ya, Ya después, ya en esos últimos mundiales ya corrías con los patines en línea, Guillermo. ese mundial fue en línea, Claro. totalmente en línea. Es decir, yo pienso que tendrían que haber continuado los dos patines y haber sido dos especialidades distintas. Haber seguido el tradicional
y en línea, es decir, no ponerlos en la misma competencia. Es decir, tenías las carreras que eran tradicionales y las carreras que... Es como que el otro se murió. Claro, tal cual. Miguel Ángel Lepigual, que dice un abrazo grande a Guillermo, dice tremendo corredor, muy duro de vencer, dice Miguel. Bueno, Miguel fue un corredor de Neuquén que sí, también él era muy aguerrido, que corrían junto con Lozano y con Gentile, eran, formaban y Jorge Tello, es decir, tenían un equipo que en Neuquén era difícil ganarle. Miguel también es, es como que también tendría que haber tenido más oportunidades. Claro. En el mundo de las oportunidades. Guillermo, bueno, ahí es donde termina tu carrera como patinador argentino, ¿no? Sí, ¿Qué yo ahí sí, seguí no, no, entrenando un poco más, pero ahí después me pusieron como ayudante técnico para los Panamericanos del 95. bien, ¿qué balance haces? ¿Cuántos años tuviste en la selección argentina? Como patinador, ¿eh? Y como patinador Exacto, y, y 12 años. un montón, claro. Claro. ¿Qué balance haces de tu paso por la selección argentina como patinador, Guillermo? ¿Cómo? ¿Qué balance haces de tu paso por la selección argentina como patinador? Eh, en lo personal, estoy muy orgulloso, muy contento. Eh, Son satisfacciones propias que uno tiene y son recuerdos que por ahí no los comparte tanto porque no es de uno a hablar y todo eso, pero yo particularmente para mí lo disfruté, agradezco mucho a mis viejos y a mis hermanos el apoyo que he tenido de todos ellos, porque sin el apoyo de mis viejos no lo hubiésemos hecho y, y nos daba, es como que ellos se sentían orgullosos de nosotros, de lo que podíamos hacer. Eh, y después, yo pienso que estamos en un deporte que no es tan popular y hay veces que uno se pone a pensar y si, si lo que nosotros hicimos en patín lo hubiésemos hecho en otro deporte, eh, hubiésemos sido mucho más populares. Por ahí en otros deportes hay gente que es popular o hacen una historia de vida, una historia deportiva, que, y con mucho menos de lo que hicimos nosotros. Y entonces faltaría más, que se difunda más, que sea más, por ahí, porque no llegó a los Juegos Olímpicos todavía. Entonces eso por ahí es lo que cuesta. Claro, claro. Guillermo, Eh, bueno, dejás la... cuando, Sí, no, ¿Cómo? no, 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 seguí, no te quiero interrumpir. Cuando nosotros, hubo algunos años que en el 92, que se hicieron los Juegos Olímpicos en Barcelona, hubo una posibilidad que querían llevar al patín como deporte de prueba, que fue el hockey. Y bueno, y ahí, según lo que dijeron, es que no quedó como deporte olímpico porque el Comité Olímpico Internacional quería que vayan las tres ramas, carrera, artístico y hockey.
y bueno, y fue nada más que hockey. Y el hockey se practica en varios países, pero los países más fuertes eran Italia, España, Portugal y Argentina. Y siempre se centralizó, si no salía campeón España, salía Italia, si no salía Italia, salía Argentina, si no, por ahí un año salió Portugal, pero lo fuerte eran esos tres y se manejaba entre esos tres. Entonces no es como que se abrió y entraban muchos más países, entonces era más popular. Después cuando apareció el patín en línea, que apareció el patín del roller, el mundial de hockey de roller, opacó al tradicional, porque en los mundiales de roller hockey, que apareció en todos los países nórdicos, y apareció no solamente en los nórdicos, sino se enganchó a Australia, Nueva Zelanda, a países africanos, países de todos lados, que se adaptaron mucho más y es más popular. Y yo pienso que eso fue un gran error para que entrara, hubiésemos ya desde el año 92, que hubiésemos estado en los Juegos Olímpicos y bueno, si hubiese avanzado más, el deporte hubiese sido mucho más popular, eh, más eficiente y sería mucho mejor para todos. Bien, voy a pasar para más mensajes contigo. Dice, abrazo Guillermo, dice Oscar Rubén Calegari, para vos. Dino Letich que dice, vamos a correr en veteranos, así nos seguimos sacando chispas. Abrazo. Bueno, muchas gracias. No, Dino puede correr en veteranos porque ya está viejo. Pero nosotros con Tito Marteleo y con Alino, Dino sí, ya está pelado, ya está más viejo, entonces, nada, joda, todos tenemos más o menos la misma edad. Corríamos todos juntos, todos teníamos eh, somos todos más o menos de la misma época. Bien, dejás la selección entonces y vas como ayudante técnico de la selección, ¿no, Guillermo? Sí, voy como ayudante técnico y estuve en los Panamericanos y es como que fue, después no tuve muchas oportunidades de ser técnico de la selección o de cosas. Eh, Después ahí empecé a entrenar clubes y bueno, y sí, entrené chicos y tuve oportunidad de tener chicos que estuviesen en la selección como Guillermo Servián, como Javier, mi hermano, el más chico. Estuve entrenando a Andrea González. eh, y bueno, y primero apoyaba a Sergio y a Javier. Después Sergio hasta que siguió y dejó de competir. Y bueno, después de eso seguí entrenando a otros chicos. Bien, ¿y seguiste por más en el patín después de eso, Guillermo? Y seguí hasta el 2010. Ajá, Eh, yo después seguí entrenando. En el año eh, que se entrenaba, estuve con la selección de chicos, con los chicos eh, que llegaban a la selección, pero siempre entrenando clubes. Después lo que estuve como entrenador de la selección de la provincia de Buenos Aires. Y después en el año 2008 tuve la oportunidad de que llevé a un chico especial a competirle el selectivo a San Martín de los Andes, eh, en el cual se hizo un selectivo ahí y clasificaban 3 chicos eh, para ir a Shanghái, a China. Y
Eso fue en el año 87, y al otro año eran los Juegos Olímpicos Especiales, y, y tuve la oportunidad de que me llamaron del Comité Olímpico Especial Argentino y me mandaron como técnico la selección de Olimpiadas Especiales a China. Bueno, esa fue una experiencia, la verdad, muy buena, porque es totalmente distinta, y ahí los chicos compiten y las categorías se separan, eh, por, por ejemplo, en patín, por tiempo. Entonces después se hacen carreras de 6, 7 chicos, no más. Y bueno, y te vas dando cuenta que el chico especial es el más fiel. Cuanto más especial es más fiel y es más leal. Los más normales pensamos que somos normales, pero somos más tramposos. Claro. Vemos cuánto, nosotros estamos viendo a ver cómo puedes hacer trampa, cómo puedes engañar al otro. El chico especial es más sincero, más natural. Bueno, y ahí la verdad que la experiencia de trabajar con esos chicos fue muy, muy buena. Muy linda, y que no, es como te decía, tendría que ser más popular, tendría que haber más programas, más que se dediquen más a hacer más popular eso. Y no se le da tanta bolilla. Estoy totalmente de acuerdo con vos, Guillermo. Y después de ahí te alejás del patinaje ya, Guillermo. Sí, en el 2010 ya me alejé, pero hubo por ahí motivos. Yo tengo 3 hijos. Tomás, que ahora está en España, y después tengo mellizas, Lara y Aileen. Yo en el año, fines del 94, me casé con Paula, y bueno, y ahí formamos la familia, y es como que también dejé de competir porque, es decir, costaba entrenar y competir era mucho más difícil, y ya la edad y todo eso. Y bueno, ellos siempre me apoyaron que con patín, bueno, y seguí como entrenador, pero después económicamente no te reditúa tanto, entonces tenés como que, no me obligaron, ellos ni me dijeron nunca nada, pero eh, es como que te vas alejando. Y bueno, Tomás incursionó un poco en patín, empezó a correr, y bueno, y después de un tiempo dejó y empezó a practicar tenis. Y, y más o menos le iba bastante bien. Entonces es como que uno tenés que acompañar a tu hijo. Y bueno, me dediqué más a acompañarlo más a lo que él hacía eh, que al deporte que yo había hecho. Si él hubiese sido en patín, o las chicas hubiesen sido en patín, bueno, hubiese continuado. Pero es como que tenés que apoyar a tu familia. Claro, por supuesto, Guillermo. Pato Cerezo que dice que corredor, dice muchos cariños a Guille. Gustavo Chajet que dice saludos desde Nueva York, dice gran corredor, dice. Bueno, con Gustavo yo no competí porque es más, él es más viejo que nosotros, es de otra época. Ah, no, es unos años más grande, y bueno, y corría con Dinesa,
Marcelo Martínez, Antoniazzi y todo eso. Y Patricia Cerezo, sí, también hemos tenido unos cuantos viajes juntos. Y bueno, y yo también tuve la oportunidad de cuando competía, viajé con Antoniazzi, que es el marido de Patricia Cerezo, que él era entrenador de nosotros. Es decir, en el 81, en el 91 fue el entrenador de la selección nacional que nos llevó a los Panamericanos de La Habana y al Mundial de Bélgica. ¿Tenés alguna anécdota de aquellos viajes, de tantos viajes, Guillermo, para la selección? Anécdotas hay miles. Una que te acuerdes, a ver. Una que me acuerdo que el señor ese Dino Letich en un momento dijo que perdíamos mucha sal y bueno, cuando fuimos a correr el selectivo de los Juegos Cruz del Sur a Rosario, habíamos comprado naranja, exprimió la naranja y la llenó de sal porque teníamos que tomar jugo con sal por la sal que perdíamos. Ajá. Bueno, y después llegar a tu habitación y que estaba toda desarmada porque la señorita, en ese momento, señorita Nora Vega y Claudio Rodríguez te habían desarmado, te habían afanado hasta las camas. Eso era. Y después hay algo que todos se deben acordar, todos los de Mar del Plata, todos los viajes de Mar del Plata, la selección marplatense, que viajábamos a todos los torneos, que viajábamos en un micro que era Esplanada, que había era dueño de los micros y siempre trabajaba con nosotros el chofer, un gallego, que bueno, el micro era un desastre. Cuando volvías, cortaban el pelo, te llenaban de crema afeitar. Bueno, esos viajes eran inolvidables. Me imagino que sí. Entonces, bueno, te alejas totalmente del patinaje, no volviste nunca más a ver alguna carrera de patinódromo, a entrenar, a salir a patinar vos. No, la verdad que no. Tengo ganas de armarme los patines de nuevo, sí, pero es como que fueron tantos años que estuve ahí adentro que no volví a ir al patinódromo. Paso, sí, porque vivo cerca, pero ir a ver competencias no he ido a ver. Yo pienso que un error grande de los directivos de, de muchas épocas, y pienso que debe seguir, es que muchos selectivos, es decir, el deporte de alto rendimiento no es compatible con la educación, más en el patín pasó así. Es decir, si vos te ponían los selectivos en épocas de exámenes, entonces muchos tenían que dejar de estudiar para poder ir a la selección o decidirte, o hacías una cosa o hacías otra. Y, y han dejado muchos corredores, algunos por estudio, otros por trabajo, otros porque no se los incentivó a que siguieran compitiendo. Por ejemplo, yo pienso que hubo un gran déficit porque cuando yo dejé de patinar, yo dejé a los 29 años. Atrás mío venía mi hermano Sergio, que yo le llevo 5, así que tenía 24. Atrás de Sergio venía Guillermo Trinaroli, que no sé, le debe llevar como 3 o 4 años. Entonces,
No te voy a decir que a los 29 lleguen 30 patinadores, que de 28 hacia 30, pero uno por año, uno. Entonces vos tenés que buscar de que no dejen de competir, que sigan compitiendo, que les siga gustando su deporte y que sigan, que no se alejen. Yo noto que el patín tuvo eso, que los dirigentes tienen que buscar más esas cosas. No puede ser que haya tantos huecos y que vos tenés por ejemplo, nosotros cuando éramos chicos competías y ¿a quién veías? Veías a los mayores. Siempre te quedabas hasta la última carrera porque corrían los grandes. Eso es lo que hay que seguir. Vos en todo mundial, vos en el de fútbol. En el fútbol vos tenés mundial sub-16, sub-18, sub-20, juveniles, todo. Pero ¿a quién le interesa? Todo le interesa el mundial mayores. Sí, te interesa ir a participar de los otros y competir. Pero siempre apuntás al de los más grandes. Que la vida deportiva sea lo más largo posible. No que, sí, competir en 2 mundiales sub-16, sub-18, juveniles, ya está. No. Es decir, vos tenés que tratar de que todos los deportistas tengan su meta llegar a lo más largo posible. Y no que vayan dejando. No puede ser que haya tanta deserción. Sí, hay que acompañarlos y hay que motivarlos también, Guillermo, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Y tratar de que en los deportes que no son tan populares como el patín, que vos el día de mañana, cuando dejás de competir, tengas la posibilidad de que ya, sí, tenés 28, 29 años, y ¿qué sabes hacer? Patinar. ¿Entendés? No, sepas hacer otras cosas y tengas tu vida laboral, es decir, no sea un patín tu vida, y que tengas posibilidad de hacer otras cosas. Yo pienso que tienen que buscar y darle el apoyo a los chicos con más de 20 que continúen y tengas, es decir, una base. Es difícil y lleva muchos años. Pero no que se termine cuando tenés 20 años, es decir, es un deporte de chicos. Claro, porque muchos han dejado más o menos a esa edad también, se han ido porque no han sido tenidos en cuenta, capaz que tenían muchísimo para dar, pero no sé, estas cosas que pasan en el patín, ¿no? Sí, y por eso. Es decir, yo pienso que eso es una parte, para mí, esa fue una falla muy, muy grande de la dirigencia. Como que eh, cerrado un circuito de nada más que el que está en la selección y los chiquitos. Y yo pienso que una falla también hubo grande, es cuando hubo mundiales en los cuales iban los que más posibilidades tenían. Y después juveniles, pues llevan uno o dos. No, vos el mundial, es decir, cualquier competencia, hay un primero y principal, tiene que haber un último. Si no tenés un segundo, tercero, cuarto, quinto, no tenés un primero. Entonces, sí, todos vamos a un mundial, todos vamos a una competencia, todos, vos te preparás, vas a hacer algo para que te salga bien y para poder ganar. Ahora, gana uno solo. Y muchas veces, no muchas veces, siempre, vos estás trabajando y yo hago mi trabajo, vos haces tu trabajo, todos hacen su trabajo y a fin de mes cobran su sueldo. En el deporte, vos te entrenás, haces tu trabajo, el otro hizo su trabajo, y al final de la competencia gana uno.
que no quiere decir que es el que hizo el mejor trabajo. Entonces, vos a todos tenés que apoyar. Y todos tienen que ir a competir. No que si no va a tener medalla, no va a ir al Mundial. Entonces, ¿qué? De ahí vamos para abajo, porque va a haber más deserción. Claro. ¿Por qué? Porque no tienen la visión de que fui al Mundial y tuve la posibilidad. Y bueno, ese chico tiene que seguir. ¿Entendés? Y tenés que llevar equipo completo. Siempre tenés que llevar equipo completo. No puede ser que no, llevamos uno, llevamos dos. No, cuantos más lleves, es mucho mejor. Y te va a levantar mucho más el nivel en tu país. Seguro que sí. Seguro que sí, Guillermo, estoy de acuerdo con lo que decís. Miriam Miru que dice saludos a Guille de parte de Miriam del Sastre, que me alegro verte después de tantos años, besos a la familia, dice Miriam. Gustavo Rodríguez que dice un abrazo a Guille, dice un gran patinador con mucha experiencia como DT, sería genial que volviera. Guille, soy Miriam del Sastre, dice qué alegría verte después de tantos años, besos a la familia, bueno, lo repitió ahí Miriam al mensaje. ¿Volverías como técnico, Guille, en algún momento? No sé, no sé, tendría que pensarlo. Tendría que ver, según si hay algún proyecto, si hay algo lindo, por ahí sí. Bien. Habría que estudiarlo. Miriam del Sastre, bueno, con Miriam estuvo en los Juegos Cruz del Sur. Los primeros Juegos Cruz del Sur compitió Miriam del Sastre. Y Gustavo Rodríguez, el hermano, ¿no?, de Claudio Rodríguez, bueno, que fuimos rivales como entrenadores. La Claro. verdad, es un muchacho que siempre siguió y siempre estuvo ahí en patín. Bueno, condiciones tenés, dice ahí Gustavo. ¿Eh? Condiciones tenés, dice Gustavo. Eh, sí, bueno, él siempre captó muchos chicos para empezar a patinar. Tiene un don que tiene una capacidad para atraer a chicos que empiecen a patinar. Bien, Guillermo. Saludos y agradecimientos. Bueno, saludos. Eh, Primero, agradecimiento a mis viejos, que bueno, ya no los tengo, a mis hermanos, los seis, que la verdad que siempre me han apoyado y siempre me apoyan, a mi señora, eh, que, que por más discusiones que tengamos a veces, siempre me apoya y siempre, yo sé que siempre está, y bueno, es la que tengo a mi lado que está siempre ahí conmigo. A mis tres hijos que son lo que después de un tiempo uno, cuando los tiene, son por los que sigue luchando y deja todo por ahí. Y lo que sea lo hace por ellos. Eh, Saludos a todos mis amigos de Patín, toda la gente que he conocido, que es muchísima la gente que ha pasado por Patín, que, que te recuerda y te tiene siempre presente. Saludos a todos los que por ahí no te conocían y te conocían de apellido, así, y después se interesan en lo que vos hiciste y te apoyan. Saludo a todo el grupo de trabajo,
al grupete de electricistas que nos juntamos, junto con Dino. Y bueno, a todos ellos. Bien, Dino Letich que dice, mejor seguimos jugando al paddle, dice, jaja. Porque no quiere correr tanto, a él le gusta caminar. Sí, sí. No. Ahora hace un tiempo desde la cuarentena que bueno, eso no lo podemos hacer. No, y después de lo que hizo Diogo, me parece que se nos va a alargar bastante. Claro, claro que sí. Bueno, y sí, agradecer y saludar, hay mucha gente y en la memoria te vienen, hace un tiempo, ya hace un año y pico que me lo encontré a Raúl Bresesina, que hacía años que no lo veía, me lo crucé, está igual, y hay mucha gente que te vas acordando cuando la vas viendo, cuando te lo cruzás, cuando salís, sacás, te pones a hablar, por ejemplo, con Dino, con Tito Marteleu, un amigo grande, Roberto Curuchet, que es primo de los ciclistas, y él compitió en patín, y bueno, tenemos una gran amistad. Y después, bueno, las redes sociales, el Facebook es como que te encontrás con gente que hacía años que no lo veía y que no los ves, pero por ahí justo un mensajito o te encontrás con amigos chilenos o colombianos o distintas partes del mundo, italianos, que los viste y hace años que no los ves y antes era mucho más difícil. Ahora con esto, un mensajito y ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Todo bárbaro. Y es como que tenés más contacto. Por supuesto que sí. Guillermo, queremos agradecerte en nombre de Maratones Argentinas este tiempo que has tenido para la historia del patinaje de nuestro país, la historia de todos aquellos que han pasado por el patín argentino. Queremos agradecerte muchísimo este tiempo que has tenido para nosotros y contarnos un poco la historia de tu patinaje. Desde ya, desde el nombre de Maratones Argentinas, te agradecemos mucho, Guillermo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y muy bueno lo que hacen por el apoyo que le dan al deporte y que sea más popular y a su vez recordar a todos es decir, todos los que han pasado por este deporte, porque ha pasado mucha gente. Muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Guillermo. Bueno, los mejores éxitos y lo que decidas hacer estará bien. Así que muchísimas gracias y que tengas muy buenos días y lo mejor, ¿eh? Bueno, gracias a vos. Bueno, pasaba Guillermo Macargo aquí en Maratones Argentinas TV en vivo en esta mañana de jueves, fría, soleada. Una nota muy, muy bonita ahí con Guillermo contando la historia del patinaje argentino en sus años, en su trayectoria, en su carrera. Bueno, nosotros nos vamos a ver mañana a 11 de la mañana con más Maratones Argentinas TV en vivo. Les voy a recordar una noticia que llegó hace un instante. Van a empezar los deportistas aquí en la ciudad de Rosario, en el patinódromo de Rosario, los entrenamientos, lunes, miércoles y viernes. A mayores de 12 años son los que van a empezar a practicar en la pista aquí en la ciudad de Rosario. Eso es una noticia que nos llevó hace un ratito. Y bueno, nosotros nos vamos a ver mañana a 11 de la mañana. Vamos a ver si tenemos hoy la palabra de alguien de acá de Rosario para que nos cuente a ver cómo viene el tema de estos de entrenamiento aquí. Gracias Proyecto Creativo, Magra Wills, MBS Informática y Google Argentina que hicieron posible esta transmisión. Nosotros nos vemos mañana a 11 de la mañana con más Maratones Argentinas TV en vivo, seguramente con otra nota más, la del viernes. Gracias a todos, que tengan un buen día. Nos vemos.